El siglo XX inició con el general Porfirio Díaz en el poder, que había llegado a la presidencia de la República después de un levantamiento en armas en el año de 1877, aunque durante su gobierno, que duró hasta 1911, hubo un importante crecimiento económico e industrial. La diferencia de clases se acentuó profundamente, haciendo cada vez más grande la brecha entre la clase alta, que poseía el dinero, las industrias, la educación, etc., y las clases más desprotegidas, que eran explotadas y cada vez tenían menos. Porfirio Díaz respetó la Constitución de 1857, ya que no hizo cambios, pero en lo referente a la libertad religiosa, en la práctica, se privilegió a la Iglesia Católica Apostólica Romana, de tal suerte que esta iglesia empezó a recuperar un gran poder político, económico y social. Esta diferencia entre las clases provocó un movimiento armado que conocemos como Revolución Mexicana, que llevó al final a la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de la República Mexicana. Las iglesias pentecostales ingresan a México en 1905 por la frontera norte en Nacosari, Sonora, con misioneros norteamericanos que vendían Biblias. Los primeros cultos los tuvieron con trabajadores de las minas del lugar. La Revolución Mexicana obstaculizó un poco la difusión de estas iglesias, pero a partir de 1920 su crecimiento fue rápido. En 1916, Venustiano Carranza convocó a un grupo de políticos, en su mayoría de la clase media, a una convención constitucional en Santiago de Querétaro. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue publicada en el Diario Oficial el 5 de febrero de 1917. Tiene 137 artículos y es la que actualmente está vigente en nuestro país. Entre otras cosas, esta Constitución define lo que es la ciudadanía, la reforma agraria, enumera varios derechos humanos básicos para todos los mexicanos, establece la forma de gobierno, los servicios públicos y el bienestar social. Establece una educación laica, gratuita y obligatoria, y establece las jornadas de trabajo de 8 horas diarias. Entre los artículos que afectan la libertad religiosa están los siguientes. El artículo 3, que establece que, para garantizar la libertad de conciencia, la educación impartida por el Estado se deberá de mantener ajena a cualquier doctrina religiosa. El artículo 6 garantiza la libre manifestación de ideas, la que no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El artículo 7 nos dice que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. No debe haber censura ni exigir fianza a los autores o impresores. No coartar la libertad de prensa, siempre y cuando se respete la vida privada, la moral y la paz pública. El artículo 9 garantiza que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Uno de los artículos importantes en relación a la libertad religiosa
es el artículo 24, que dice que todo hombre es libre para profesar y practicar la creencia religiosa que más le agrade, en templos o en su domicilio particular. Los cultos públicos deberán celebrarse en los templos. El artículo 27 legisla sobre las propiedades de las asociaciones llamadas iglesias, las que no podrán adquirir, poseer o administrar bienes raíces ni capitales impuestos sobre ellos. Los que se tengan tendrán que pasar al dominio de la nación, quien determina qué propiedades siguen usándose como templos. Esto incluye a los seminarios, casas pastorales, etc. El artículo 130 es el más importante sobre el tema de libertad religiosa. Este artículo dice que no se pueden dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión alguna. El matrimonio es un contrato civil. No se reconoce personalidad jurídica a las iglesias. Para ser ministros de culto, se debe ser mexicano por nacimiento. Los ministros de culto tienen prohibido hacer propaganda política o criticar las leyes, autoridades y al gobierno en general. Los ministros de culto no tienen voz ni voto. La Secretaría de Gobernación es la que autoriza dedicar nuevos locales al culto público. Se deberá avisar quién es el encargado del templo. No se podrá comentar asuntos políticos ni informar sobre actos de las autoridades que tengan que ver con el funcionamiento de las instituciones públicas. No se pueden formar agrupaciones políticas que se relacionen con las iglesias, y los ministros de culto no pueden heredar las propiedades de los templos o de sus feligreses. Con el presidente Plutarco Elías Calles se emite la ley complementaria del artículo 130 constitucional. Esta ley no fue del agrado del clero católico, ya que lo limitaba en el poder político que había logrado tener durante el Porfiriato. En 1921 ocurre un atentado en la antigua Basílica de Guadalupe, supuestamente con la intención de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero curiosamente el cuadro no sufrió ningún daño. Este hecho enojó a los feligreses católicos y sirvió para incendiar los ánimos. En 1926 se inicia una guerra contra el gobierno mexicano con el pretexto de defender la libertad religiosa. Esta guerra duró 3 años y es conocida como Guerra Cristera por el grito de batalla de los católicos: ¡Viva Cristo Rey! Los estados que participaron activamente fueron Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Michoacán, y en menor medida San Luis Potosí y Zacatecas, entre otros. Para dar por terminado la Guerra Cristera, se llegó a un acuerdo entre el gobierno mexicano y la Iglesia Católica de no aplicar estrictamente los artículos que afectaban a las propiedades y a la actividad de la Iglesia Católica. Después de esta guerra, se vivió una aparente paz y tranquilidad entre el gobierno federal y la Iglesia Católica Apostólica Romana. No se tenían relaciones políticas con el Vaticano y, en teoría, la Iglesia Católica no participaba en política, aunque surgieron una serie de agrupaciones fachada que trataban de imponer la ideología de la Iglesia Católica al gobierno de México. Fue hasta 1992, durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y su proyecto neoliberal, que hacen modificaciones a la Constitución. En 1992,
se realiza una importante modificación a nuestra Constitución en lo que se refiere a la libertad religiosa. En el artículo 3 se mantiene solamente a la educación básica impartida por el Estado como laica, gratuita y obligatoria, pero se permite a los particulares a impartir educación, lo que abre las puertas a que las iglesias puedan tener escuelas donde se enseñe religión. Se modifica el artículo 27 para permitir que las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer o administrar sus propiedades. Y en el artículo 130 se tienen los siguientes cambios. Las iglesias o asociaciones religiosas podrán tener personalidad jurídica. Las autoridades no podrán intervenir en los asuntos internos de una iglesia. Los mexicanos, no solo de nacimiento, sino también los naturalizados y bajo ciertas condiciones los extranjeros, podrán ser ministros de culto. Aunque los ministros de culto siguen sin tener la posibilidad de ocupar cargos públicos, ya podrán ejercer el voto, aunque no podrán ser votados. Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos. Los ministros de culto tienen prohibido hacer proselitismo en favor de cualquier candidato y en las reuniones públicas o cultos no podrán hacer propaganda política o en favor o en contra de una ley determinada. Aunque no existían oficialmente relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, sí se realizaron 2 visitas de presidentes mexicanos a la Santa Sede. Luis Echeverría Álvarez en 1974 y Carlos Salinas de Gortari en 1991, y visitas del Papa Juan Pablo II a México en 1979 y 1990. En 1992 se restablecen las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano, por lo que a partir de ese año se tiene un representante del gobierno mexicano en el Vaticano y un representante del Vaticano en México. Después de 1992, todos los presidentes mexicanos han realizado visitas al Vaticano. Ernesto Zedillo en 1996, Vicente Fox en 2001, Felipe Calderón Hinojosa en 2007 y 2011, y Enrique Peña Nieto en 2013 y 2014. Asimismo, se han tenido varias visitas del Papa a México. Juan Pablo II en 1999 y 2002, Benedicto XVI en 2012 y Francisco en 2016. En el año 2011 se modifica el artículo 24 constitucional, señalando que los mexicanos tienen libertad de convicciones, de ética, de conciencia y por supuesto de religión, y así también poder participar libremente, de manera individual o colectiva, en ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre y cuando estos actos no constituyan un delito o faltas penados por la ley. Se prohíbe utilizar estos actos con fines políticos, de proselitismo o propaganda política. La última actualización a la ley complementaria del artículo 130 se publicó en el año 2015, que es la ley que actualmente está vigente y que debemos observar todos los cristianos evangélicos. Para concluir, debemos recordar que los cristianos bautistas estamos de acuerdo en la separación Iglesia-Estado. Estamos de acuerdo en que nuestros pastores no intervengan en política,
y si desean hacerlo, deben renunciar a su ministerio 5 años antes de empezar su actividad política, como lo marca la ley. De manera individual, los miembros de nuestras iglesias pueden participar en política, pero nunca en nombre de una iglesia. Estamos de acuerdo en que las iglesias nunca deben organizar o participar en reuniones públicas con fines políticos o de proselitismo político. Podemos manifestar nuestra manera de pensar, pero nunca con la intención de hacer política. Los fines de nuestras iglesias deben ser la predicación del Evangelio y llevar a los pecadores a los pies de Cristo. Creemos y estamos convencidos que esta es la solución a los problemas sociales e individuales que estamos viviendo. Es nuestra oración que las iglesias bautistas o evangélicas aprovechemos la libertad para ejercer y predicar nuestra religión, para dar a conocer el Evangelio de salvación a nuestro pueblo de México. Creemos que es la solución a los problemas sociales que se están viviendo. No es haciendo asociaciones con fines políticos lo que nos va a llevar a resolver esos graves problemas. La obligación que nos dejó el Señor es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Espero, y es nuestro deseo, que hagamos esto en este margen de libertad y podamos predicar el Evangelio a todos y cada uno de los mexicanos, y así nuestro amado México será una mejor nación. Dios les bendiga.